Hola a todos, bueno, les damos la bienvenida a este taller que hemos organizado en conjunto con Corfo, y con parte de los servicios de Aftercare que Inves Araucanía le presta a la cartera de inversionistas extranjeros que tenemos en la región. Nos acompaña Isabel Salinas, ella es la directora de promoción y desarrollo de I+D+I de Corfo Nacional, y la idea es en el fondo que ella nos va a presentar en qué consiste esta ley de investigación y desarrollo, cuáles son los beneficios a los que pueden acceder las empresas, cómo hacerlo, y también que ustedes en el fondo puedan hacer consultas que tengan, a lo mejor algún proyecto que estén trabajando en este momento en sus compañías y ver si en el fondo puede caber dentro del beneficio que les puede prestar esta ley, este beneficio tributario. Adelante, Isabel. Bueno, muchas gracias, María José, muchas gracias por la oportunidad de estar acá y contarles sobre la ley de I+D, en qué consiste. La idea es que veamos los aspectos como más generales de la operación de la ley. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para dejarlos invitados a unos ciclos de talleres formativos en la ley de I+D que nosotros estamos preparando, que ya se están ejecutando hace un tiempo. Son 4 talleres que se realizan, uno semanal, es un mes completo, donde uno puede profundizar muchísimo respecto de los temas que yo les voy a comentar ahora, y la idea es que puedan adquirir el mayor conocimiento y manejo de la ley de tal manera que se les facilite todo el proceso. Y lo otro que también, por supuesto, desde ya les quiero dejar hecho el ofrecimiento, que si les hace sentido lo que les voy a comentar, obviamente que podamos coordinar también reuniones de trabajo, a lo mejor con cada uno de ustedes, para que nos cuenten con mayor detalle las iniciativas que puedan tener, y con eso también ver si es que es factible que puedan avanzar, digamos, en postulaciones a la ley. Bueno, dicho eso, voy a compartir una presentación. ¿Me confirman si es que se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Sí. Súper bien, gracias. Vamos a partir entonces. Bueno, primero, para que se hagan una idea, digamos, como del contexto, la ley de I+D es un instrumento que obviamente nosotros no hemos diseñado directamente desde Corfo, es una ley, es un incentivo tributario, pero que recae en Corfo su operación y en el fondo su administración. Dentro de Corfo, esto recae en lo que es la gerencia de innovación o Innova Chile, que es lo mismo, y todos los procesos asociados a la ley de I+D se gestionan directamente desde Innova Chile, en coordinación, por supuesto, con el Servicio de Impuestos Internos, que tiene un rol, sin duda, en su operación. Bueno, contarles en términos bien generales que Innova Chile tiene como objeto convertir a Chile en un país que esté impulsado por la innovación. Para eso tenemos distintos mecanismos de apoyo, ya sea subsidios, ya sea la ley de incentivo tributario, que es lo que vamos a profundizar ahora, pero también otros apoyos que tienen mucho foco en fortalecer las capacidades de innovación de las empresas, más allá de lo que es en el fondo la postulación propiamente tal de los instrumentos. Hemos desarrollado distintos mecanismos que permiten acercar la innovación. Ya les voy a contar y les voy a dejar acá también el link a un curso de innovación online que acabamos de lanzar esta semana, que se llama Atrévete a Innovar, que es 100% online, 100% gratuito. Son 4 módulos, 20 horas en total, cada uno puede avanzar como quiera, y créanme que de verdad es un mecanismo que permite aprender de innovación de manera súper práctica. Lo hicimos con la Universidad Adolfo Ibáñez, con académicos, y la verdad es que, o sea, creo que es algo que todos, y me incluyo porque lo hice, podemos aprender muchísimo. Y por otro lado, hay todo un apoyo a los beneficiarios de Innova que está asociado a servicios adicionales que puedan necesitar, requerir, para poder apoyarles en la llegada principalmente al mercado de las soluciones innovadoras que puedan desarrollar. Esto es un poco lo que yo les acabo de hacer. Todo lo que es Capacítate es lo que les acabo de comentar. Todo lo que es Capacítate, por ejemplo, estos cursos del Atrévete a Innovar, que van a quedar cordialmente invitados. Dentro del Renuévate, Desarróllate y Expándete están los instrumentos, los apoyos que nosotros tenemos. La ley de I+D está en el contexto del Desarróllate, tiene foco en apoyar el desarrollo de iniciativas, ¿no es cierto?, de innovación sofisticada o de innovación con componente de I+D. Pero bueno, antes de eso, yo creo que igual es importante profundizar un poquito sobre los conceptos de I+D, porque normalmente hay mucha confusión y es el principal problema que tenemos en el fondo para que las empresas puedan diferenciar el concepto de innovación de lo que es investigación y desarrollo. Innovación no es lo mismo que I+D.
I+D es investigación y desarrollo, innovación es un concepto distinto. Sin duda que cuando uno realiza iniciativas innovadoras que sean súper sofisticadas, donde hay desafíos tecnológicos que abordar para poder llegar a esas soluciones innovadoras que me estoy planteando, puede haber una componente de investigación o desarrollo experimental, pero son conceptos distintos, ¿ya? La I+D en la empresa, ¿qué es lo que permite? Y esto yo me imagino que probablemente muchos de ustedes ya lo tienen internalizado, pero permite sofisticar la oferta, abordar desafíos tecnológicos para poder desarrollar o mejorar sustancialmente algún producto, proceso o servicio. Y esto es un círculo, en el fondo, virtuoso, ¿no? La I+D, la verdad es que cuando uno mira, claro, hay grandes empresas, y estas son, digamos, empresas internacionales, algunas de ellas con su, digamos, sucursales en Chile, operan la ley de I+D, pero la verdad es que la ley de I+D y en general, digamos, el llevar a cabo actividades de investigación o desarrollo experimental es algo que en general, yo diría que muchas empresas lo hacen. Lo que pasa es que no saben que eso es investigación o más bien no saben que califica como actividades de desarrollo experimental y por lo mismo tampoco uno pudiese llegar a pensar que pueden aplicar beneficios tributarios respecto de ese tipo de actividades que realizan. Hay cosas que son bien importantes y es bien relevante tenerlo claro. Hoy día, las pymes que son de base tecnológica, los emprendimientos, las startups que están siendo intensivas en inversión en investigación y desarrollo, la verdad es que pueden representar una potencial, digamos, complejidad para las grandes empresas que hoy día están, ¿no es cierto?, abordando mercados muy relevantes, pero hay competencias que son incipientes, que están partiendo y créanme que generan oportunidades muy relevantes que incluso pueden complicar el mercado a una gran empresa que puede que ya esté súper, digamos, instalada. Cuando nosotros pensamos en el fondo en la I+D y tratamos de entender cómo se da la I+D en las empresas, lo primero que es súper importante tener claro que esto no es algo que se da solamente en las universidades o en las instancias que nosotros llamamos que son como generadoras de conocimiento. ¿Cuáles son las principales características de una empresa que hace investigación y desarrollo de manera sistemática? Y por favor, acá el concepto de inversión sistemática en I+D hay que internalizarlo. No sirve de nada que una empresa se plantee hacer un proyecto de innovación sofisticada o de investigación y desarrollo cada 3 o 4 años. Esto tiene que ser un proceso, esto tiene que ser algo permanente, esto debe ser sistemático para que efectivamente dé los resultados que uno espera. Entonces, primero, la innovación está en el centro de sus estrategias de negocio. O sea, la innovación no se lleva a cabo por moda, por buena onda, porque es en el fondo por copiar al resto que está haciendo algo, por tener un área, ¿no es cierto?, de innovación o un encargado de innovación, sino que de verdad forma parte del ADN de las empresas, se vive la innovación al interior de las empresas. Obviamente que la I+D la utilizan como base para poder sofisticar sus productos, procesos o servicios, o sea, están permanentemente buscando, digamos, llegar a soluciones que se diferencien respecto de las soluciones disponibles en el mercado, ¿no es cierto?, y que les permitan justamente posicionarse respecto de quiénes son su competencia. Trabajan de manera colaborativa, se vinculan con el medio, con universidades, centros de investigación, instancias que pueden aportar con su conocimiento a resolver los desafíos que se están planteando. Cuando los desafíos son muy complejos, yo siempre digo, sin duda, uno como empresa puede ser capaz de encontrar respuestas y resolverlos, pero cuando uno se vincula y se relaciona con expertos en la misma temática y complementa el expertise y el conocimiento que las empresas tienen con lo que estos terceros pueden aportar, la solución a la que se llega siempre es de mucho mayor impacto, siempre es mucho más sofisticada, siempre sorprende mucho más. Los otros que gestionan la I+D+I tienen una capacidad interna para poder gestionar procesos dependiendo de las características de la empresa, la naturaleza, pero no es algo que se dé por casualidad. Hay metodologías para poder sistematizar procesos de gestión de la innovación al interior de las empresas. Los otros que disponen un presupuesto para hacer I+D+I. Y ojo, I+D+I es investigación, desarrollo e innovación.
Independientemente de los subsidios, independientemente de los incentivos tributarios, etcétera, hay, digamos, un presupuesto asignado para esto. Y lo otro, que es algo que en general yo todavía visualizo que muchas empresas que han avanzado, incluso en cada uno de los puntos que yo les he comentado, todavía están un poco cojas, es lo que yo llamo que le exigen a la I+D+I. O sea, son capaces de generar indicadores, KPI, que permitan ir midiendo el impacto y los resultados de la I+D que van desarrollando, y con esos elementos, ¿no es cierto?, son capaces de preparar información relevante que permita sentarse frente a un directorio, que permita sentarse frente a un gerente general de una compañía, etcétera, para poder plantear justamente la necesidad de seguir invirtiendo en I+D, porque el impacto y los resultados evidentemente son relevantes. Derribando mitos. Existen muchas maneras, ¿no es cierto?, de obtener un nuevo, como les dije, producto, proceso, servicio. La I+D es una de esas, ¿ya? Y aquí vamos a hablar un poquito sobre la diferencia de algunos conceptos. La verdad es que cuando uno innova, cuando uno realiza innovación, hay distintos tipos de innovaciones tecnológicas o no tecnológicas. Por ejemplo, una innovación no tecnológica puede ser una tremenda innovación que uno desarrolle en un modelo de negocios, como es, por ejemplo, un Starbucks, ¿no es cierto?, o una innovación organizacional adentro de una misma empresa con tremendos impactos, pero no es innovación de carácter tecnológica. La innovación lo que permite, ¿no es cierto?, es agregar valor o capturar valor respecto de una propuesta para poder abordar, digamos, un desafío o un problema que uno ha identificado. Existen distintas formas de innovar, por ejemplo, la transferencia tecnológica, puede serlo en sus distintos niveles, prospecciones, metodologías como el design thinking, sistemas de innovación abierta, etcétera. Como les dije, innovación en modelo de negocios, ¿no es cierto? Pueden ser cosas que una innovación para una empresa puede ser incorporar una solución tecnológica que ya esté disponible, pero que para esa empresa es innovadora. Ahora, dentro de Innova y de Corfo, por supuesto que entendemos un poco distintos estos conceptos porque estamos hablando, digamos, de distintos tipos de innovaciones, pero la innovación es muy amplia, en su sentido amplio, digamos, puede implicar, por ejemplo, el incorporar una solución tecnológica ya disponible para una empresa sin que tú estés desarrollando directamente, pero eso puede ser una forma de innovar. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la I+D es donde nosotros estamos de alguna manera agregando conocimiento, desarrollando conocimiento, aplicamos, digamos, un sistema que nos permita, con un método, no quiero llamarlo método científico para no llevarlo a su lado, digamos, tan complejo desde el punto de vista de su comprensión, pero efectivamente nos vemos en la necesidad de desarrollar ciertas pruebas, ensayos, ¿no es cierto?, validar a ver si es que mi idea, que es compleja, flota o no flota, tiene que tener un grado de novedad, hay desafíos o incertidumbres de por medio porque hay un riesgo en términos de que yo no llegue, ¿no es cierto?, a la solución que me estoy planteando y probablemente voy a requerir de capital humano avanzado para poder avanzar justamente en el desarrollo de esa solución porque es compleja. Estas son las definiciones de I+D que establece la ley, pero que además son textuales del Manual de Frascati. El Manual de Frascati es un documento de la OECD que establece los criterios y las convenciones internacionales para que los países determinen cuándo una actividad califica o no como investigación o desarrollo experimental. Para efectos de Corfo, las empresas que quieran aplicar el beneficio tributario pueden hacerlo respecto de actividades de investigación que realicen, ya sea básica o aplicada, o solamente actividades de desarrollo experimental o ambos. Esto es muy importante entenderlo porque obviamente cuando uno se va al concepto más puro de innovación, estamos hablando de generación de nuevo conocimiento y evidentemente que para poder generar nuevo conocimiento uno requiere, ¿no es cierto?, de ciertas expertise que no todas las empresas lo hacen. Pero cuando hablamos de desarrollo experimental es donde desde mi perspectiva conversa muy directamente con lo que muchas empresas se plantean hacer y de hecho muchas de ellas ya están haciendo. Son trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes que uno ha adquirido a través de la experiencia, por ejemplo, o los conocimientos que están disponibles de investigaciones que otros hayan realizado, ¿no es cierto? Y los utiliza para poder producir un nuevo material, un nuevo producto, un nuevo dispositivo o mejorar sustancialmente estos materiales, productos o dispositivos o también, ¿no es cierto?, lo que es la puesta en marcha, el desarrollo o mejora sustancial de nuevos procesos, ¿ya?
Esto es para tratar en el fondo de explicar en términos bien generales de lo que estamos hablando. Pensemos que estamos en el ámbito del conocimiento, de lo conocido, de las soluciones tecnológicas que ya están disponibles en el mercado, o de los desarrollos, productos, procesos o servicios ya disponibles en el mercado. Y resulta que yo quiero, en este caso, para el ejemplo, desarrollar un nuevo producto. Pero en realidad quiero hacerlo a un costo muy inferior respecto a cómo hoy día se produce. Y es tan exigente ese atributo de menor costo que yo le quiero dar, que en realidad no es cosa de llegar y mejorar el proceso o disminuir, digamos, hacer ciertos ajustes respecto de la materialidad, sino que efectivamente son cambios sustanciales que tengo que realizar para poder llegar a producir con un menor costo, manteniendo a lo mejor, por supuesto, atributos de calidad, etc. Pensemos que yo quiero mejorar la resistencia, por ejemplo, de una materialidad, o mejorar el espectro de acción, o disminuir el impacto ambiental. Pero siempre pensemos respecto de atributos que son súper exigentes en relación a lo que hoy día existe en el mercado o el conocimiento que hay respecto de cómo llegar a producir este producto con esos atributos. Entonces, evidentemente que eso representa ciertos desafíos científicos o tecnológicos que yo tengo que abordar para poder llegar a las soluciones. ¿Por qué? Porque a priori no tengo la certeza de cómo debo hacerlo. Eso implica que yo debo desarrollar pruebas piloto, que tengo que hacer un prototipo, justamente hacer pruebas, estudios, experimentos, validaciones, etcétera, para poder llegar a este nuevo producto que me estoy planteando con este o estos atributos en el fondo complejos que deba tener. Por supuesto que hay un riesgo de por medio en términos de que yo no llegue a esos resultados porque efectivamente no es factible o porque efectivamente equivoqué o erré el camino respecto de cómo avanzar en esa dirección. ¿Ya? Y por supuesto que si es que yo logro desarrollar esto y tengo resultados finales y esos resultados los pongo disponibles, por decirlo así, pasan a formar parte del conocimiento que está disponible. Y es por eso que nosotros hablamos de esto, que tiene que ser un proceso permanente, sistemático, en lo cual yo me estoy planteando permanentemente, ¿no es cierto?, cómo ir sofisticando lo que estoy haciendo. Hay una definición que a mí me gusta mucho de Manuel Frascati que dice: hay investigación y desarrollo cuando una persona que es experta en un tema se ve enfrentada a algún problema o algún desafío para poder desarrollar un nuevo producto, proceso o servicio, y que con esa expertise que tiene no es capaz de resolverlo. No le es evidente la solución, no le es evidente cuál es el camino que tiene que recorrer para poder llegar a ese resultado, porque es algo nuevo, tiene un grado en el fondo de incertidumbre porque efectivamente no se sabe cómo. Y eso justifica y implica la necesidad de hacer pruebas, ¿no es cierto?, a nivel piloto, pequeñita, efectivamente, para hacer las validaciones. Todo lo que tiene que ver con la ley de I+D apoya justamente los gastos asociados a ese proceso. Por supuesto que si yo ya hice todas las pruebas, todas las validaciones, tengo mi prototipo, tengo los pilotos, etcétera, etcétera, y sé que funciona y ya tengo que iniciar, ¿no es cierto?, las inversiones de carácter productivo o comercial, eso ya nos apoya con la ley de I+D porque estamos hablando, digamos, de actividades que ya no implican estos desafíos tecnológicos. Entonces, características generales: tiene que haber un enfoque creativo, un trabajo sistemático para poder llegar a esta solución. Hay una incertidumbre científica tecnológica de por medio, yo genero nuevo conocimiento o mejoro, ¿no es cierto?, sustancialmente, y esto pudiese ser transferible, digamos, en la medida que uno sí lo defina. Ejemplos así en términos bien generales para que se hagan una idea antes de profundizar respecto a lo que es la ley de I+D propiamente tal. Pero yo siempre digo, si Fantasilandia pudo hacer investigación y desarrollo, ¿cómo no van a poder hacerlo un montón de otras empresas en el fondo que se están planteando desarrollar cosas mucho más sofisticadas? Entonces, mira, Fantasilandia, el problema que tenía era que la gente iba y la experiencia en el parque no era buena, porque tenían que hacer filas gigantescas para poder, en el fondo, subirse a los distintos juegos que habían, y resulta que ellos habían desarrollado algunos sistemas para poder justamente optimizar las filas, pero como tienen tantas, digamos, juegos operando, había mucha interferencia respecto de las soluciones más o menos tradicionales que se conocían. Entonces ellos se plantearon desarrollar
un mecanismo que les permita justamente a través de la comunicación de redes inalámbricas levantar información para el diseño de estrategias operacionales y publicación de información hacia los usuarios para que puedan optimizar y maximizar su experiencia en el parque. Resultado de esto que la gente aumentó en un orden de un 30% la posibilidad de subirse a más juegos en el parque dependiendo de sus intereses a través de una app donde van identificando en el fondo los juegos que más les interesa y el sistema les va avisando en qué momento debieran irse moviendo hacia hacer las filas en los juegos que les interesa. Esto, obviamente que Fantasylandia no tenía las capacidades internas para poder desarrollar esto y desarrolló y contrató a un tercero, una empresa para que le haga el desarrollo y el pago que hizo a esa empresa aplicó para efectos del beneficio tributario. Aquí, esto no me está avanzando, a ver. Ya. Y ahora sí, me escuchan, ¿no es cierto? Sí, Isabel, se escucha perfecto. Perfecto. Y ahora, bueno, me voy directo a lo que es la ley de I+D propiamente tal, pero me interesaba mucho que entendieran un poco los conceptos. Primero, es importante tener claro, esto es una ley. Como es una ley, es un derecho. ¿Qué significa esto? Que en Chile, todas las empresas que sean contribuyentes de la primera categoría de la ley de impuesto a la renta y que llevan a cabo actividades de investigación o desarrollo experimental y que sean certificadas por la Corfo, van a tener derecho a poder aplicar beneficios tributarios por los gastos asociados a esas actividades, a estos proyectos de I+D, y ese beneficio tributario alcanza un 52,55% del total del gasto realizado en el contexto de estos proyectos. El objetivo de la ley es contribuir a mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas, permitiendo, ¿no es cierto?, que apliquen beneficios tributarios por los gastos asociados a los proyectos. El rol que establece la ley a la Corfo está justamente definido por ley, y básicamente lo que dice la ley es que la Corfo va a ser la entidad técnica encargada de verificar que estos proyectos, que estas iniciativas que llevan a cabo las empresas cumplan con algunos requisitos que la ley establece. Primero, no sé si pueden dejar en silencio los micrófonos, porque hay un ruido muy fuerte. Ahí sí. Muchas gracias. Entonces, dentro del rol de Corfo, lo primero que dice la ley es que Corfo va a ser la entidad técnica encargada de verificar que los proyectos que llevan a cabo las empresas sean de investigación y desarrollo. Por eso, lo que les acabo de explicar, y por eso cuando uno postula y formula su proyecto, entrega antecedentes técnicos que nos permitan a nosotros entender que lo que van a hacer es o no investigación y desarrollo. Luego la ley dice, la Corfo va a verificar que la estructura presupuestaria de estos proyectos sea consistente con las actividades que se van a llevar a cabo, o sea, que sea un presupuesto razonable. Y tercero, va a verificar que estén las capacidades para poder hacer estos proyectos, ¿no es cierto?, de I+D, y lo va a verificar en términos de infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Aquí la empresa puede tener las capacidades internamente para poder hacer este proyecto, infraestructura, equipamiento, recursos humanos, y está perfecto, o puede no tener ninguna capacidad y subcontratarla en un 100% y también está perfecto, ¿ya? Da lo mismo. ¿En qué consiste el beneficio tributario? Básicamente, lo que la ley establece es que las empresas van a poder aplicar un crédito contra el impuesto de primera categoría de un 35% del gasto que realizan en el contexto de sus proyectos de I+D certificados. Y además, el 65% de ese gasto va a ser considerado siempre como un gasto, digamos, un gasto aceptado. Aquí, ojo, que las empresas formulan sus proyectos y los presentan a Corfo para que la Corfo evalúe y verifique que cumplen con los requisitos que la ley establece. Los proyectos se presentan por su costo total y por todo su periodo de ejecución. No hay restricciones respecto del costo total ni del periodo. Esto depende de la naturaleza y de las características del proyecto que uno va a desarrollar y es parte, por supuesto, de la evaluación que hace Corfo, si es que es razonable ese plazo y ese costo. Luego, las empresas cuando ya tengan su proyecto, ¿no es cierto?, certificado, van realizando los gastos anualmente y van aplicando el beneficio tributario por el gasto efectivo que realizan en el año que van a hacer su declaración de impuesto a la renta. Es decir, si yo tengo un proyecto, pensemos, por 200 millones de pesos, ¿ya?, que lo voy a ejecutar en 3 años, y el primer año gasto, yo no me amarro con los desembolsos anuales, el primer año gasto
100 millones de pesos. Cuando voy a hacer mi declaración de impuesto a la renta, lo que ocurre es lo siguiente, y esto es un ejercicio solamente para que se entienda. Gasté en un año 100 millones de pesos. El 65% de mi gasto se va a ir como gasto aceptado, ¿no es cierto? Eso tiene un efecto tributario porque viene a disminuir la base sobre la cual yo después voy a calcular el impuesto, porque es gasto, lo rebajo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que llego a determinar el monte que voy a pagar de impuesto como contribuyente de la primera categoría, le rebajo directamente a ese monto el 35% del gasto que realicé. En este caso, 35 millones de pesos, que es el 35% de los hipotéticos 100 millones de pesos que yo gasté en un año. Por lo tanto, la empresa, en vez de pagar 82 millones de pesos de impuestos, hay alguien que tiene el micrófono abierto. En vez de pagar 82 millones de pesos de impuestos, voy a pagar 47 millones de pesos y el resto, ¿no es cierto?, lo he rebajado vía beneficios tributarios. Nosotros hablamos de un beneficio tributario total de un 52,55% que se compone, primero, del 35% del crédito tributario propiamente tal, es decir, de la rebaja que yo aplico directo sobre el impuesto que voy a pagar, y el 17,55%, que es lo que denominamos beneficio indirecto, que es por efecto de reconocer como gasto el 65% de mi gasto en el proyecto de I+D, ¿ya? Ahora, las iniciativas pueden realizarse de manera individual o asociativa, 2 o más empresas da lo mismo. Se pueden realizar, las empresas pueden realizar, vamos a llamar proyectos, cuando la empresa realiza el proyecto con sus capacidades internas, ¿no es cierto? Y con sus capacidades internas o contratando a un tercero con una modalidad de mix. Si es un contrato, cuando yo contrato en un 100% a un centro de investigación inscrito en un registro de Corfo. Ojo que aquí hay mucha confusión con esto. Antiguamente la ley solamente permitía que las empresas aplicaran beneficios tributarios si contrataban un centro de investigación inscrito en el registro de Corfo. ¿Ya? Si lo hacían con sus propias capacidades o contrataban un centro que no estuviese inscrito en el registro, no tenían derecho a beneficio tributario. Esto cambió a partir del año 2012, pero todavía hay mucha confusión. La empresa, si quiere, puede contratar un centro inscrito en el registro Corfo y aplicar beneficios tributarios por los pagos que realiza a este centro, o si quiere puede contratar a un tercero que no esté inscrito en el registro y aplicar de la misma forma el beneficio tributario por los pagos que le realiza, o si quiere puede realizar el proyecto en un 100% con sus propias capacidades y aplicar beneficios tributarios por los gastos internos, o un mix, un poco lo hace ella, otro poco lo subcontrata a uno o a varias entidades, incluso hasta el 50% del gasto puede realizarse, y esto creo que es algo muy relevante para ustedes, puede realizarse dentro, o sea, digamos, fuera del territorio nacional, ¿ya? Fuera del territorio nacional hasta el 50% de los gastos. Entonces, principales características de la ley. Monto mínimo para que las empresas presenten a Corfo la solicitud de certificación de su proyecto con el presupuesto completo, digamos, es de hasta mínimos de 100 UTM, ya casi 5 millones de pesos. De ahí para arriba podemos recibir una solicitud de certificación. Si bien no hay tope respecto del costo total del proyecto ni su periodo de ejecución, sí hay un tope anual de crédito tributario al que cada contribuyente tiene derecho, que es de 15.000 UTM. El crédito tributario me refiero al 35% del gasto. Es decir, el 35% del gasto que un contribuyente realiza en uno o varios proyectos de I+D debidamente certificados por la Corfo no puede ser superior a las 15.000 UTMs, porque ese es el tope del crédito tributario. Ahora, puede gastar mucho más, pero todo el gasto adicional sobre las 15.000 UTM se va a ir como gasto y no como crédito tributario. Si ese fuera el caso, que son muy poquitas las empresas en Chile que han llegado a este tope, la recomendación es obviamente programar los desembolsos asociados al proyecto para que en el fondo el 1 de enero del año siguiente o el 2 de enero del año siguiente realices, digamos, desembolsos y así no pierdas derecho a crédito tributario, ¿ya? Nosotros tenemos proyectos certificados por el mínimo, que son las 100 UTM, y tenemos proyectos certificados hasta por 28.000 millones de pesos. O sea, hay de todo tipo. Por supuesto que esos 28.000 millones de pesos es para digamos, un proyecto grandote a 10 años que se va a hacer, que en particular, digamos, que realiza el grupo Arauco, para poder llevar a cabo, digamos, el manejo genómico a 10 años, ¿ya?
Proyectos se pueden presentar de manera asociativa, 2 o más empresas que quieren desarrollar en conjunto un proyecto pueden hacerlo perfectamente, lo presentan conjuntamente y cada una aplica el beneficio tributario por el aporte que hace al desarrollo del proyecto. Todas las partes definen el aporte que cada una va a hacer, no hay un monto, el monto mínimo de cada una tiene que ser la 100 UTM, pero esto es bien flexible. Y lo otro, comentarles que esta ley es complementaria con los mecanismos de financiamiento público del Estado chileno. ¿Qué significa esto? Que si yo he recibido un subsidio, no solamente de Corfo, yo aquí puse el ejemplo de los programas de Innova, pero puede ser cualquier otro fondo que apoye iniciativas con componente I+D, y he recibido un subsidio para poder desarrollar ese proyecto, la empresa puede aplicar el beneficio tributario por el aporte que esta hace al desarrollo del proyecto. Por supuesto que tiene que pasar el proceso completo, pero entendemos que si ya tiene adjudicado un subsidio para financiar iniciativas con componente I+D, pasa por un fast track desde el punto de vista del análisis y la evaluación que nosotros internamente hacemos. Lo otro que también es importante, si la empresa está en situación de pérdida o no tiene impuesto suficiente contra el cual aplicar el derecho a beneficio tributario que obtuvo por los gastos efectivos que realizó en un año, este derecho, este crédito tributario no se pierde, sino que lo puede aplicar en ejercicios siguientes, ¿ya? Tiene hasta 10 años para poder aplicarlo. Entonces eso también es súper favorable, sobre todo además pensando en la contingencia, sobre todo pensando en que hay muchas, sobre todo emprendimientos de base tecnológica que son intensivos en inversión, en investigación y desarrollo, pero que por supuesto los primeros años no tienen ventas y por lo tanto no pagan impuestos. Bueno, pueden dejar guardado ese derecho a beneficio tributario para aplicarlo, digamos, en la medida que la situación cambie. La ley establece que las empresas cuando presentan a Corfo la solicitud de certificación de sus proyectos tienen que pagar un arancel. Este varía dependiendo del costo total del proyecto. Estamos haciendo todas las gestiones para eliminar el pago del arancel. Es muy probable que dentro de los próximos meses tengamos novedades al respecto. Esta tabla es materia de ley y son tramos, ¿ya? Y es lo que ustedes pueden ahí ver. Pero lo que dice la ley es que el arancel no puede ser inferior a 10 UTM ni superior a 30 UTM. Ahora, esto, ojo, que es súper importante, respecto de qué tipo de gastos aplica el beneficio tributario, esto también está establecido por ley. Yo les diría que en general es respecto de los gastos propios de cualquier proyecto de investigación o desarrollo experimental, ¿ya? Por un lado, la ley establece gastos corrientes y por otro lado, inversiones en activos fijos. Respecto a los gastos corrientes, todo el recurso humano que trabaje en la empresa y que se dedique en un porcentaje de su tiempo a la ejecución del proyecto de I+D, el pago de esa remuneración aplica para efectos del beneficio tributario. Por supuesto que también todas las nuevas contrataciones. Gastos directos asociados a insumos, materiales, fungibles, etcétera, etcétera. Protección de los resultados, ya sea constitución de la propiedad intelectual en el caso de desarrollo de software industrial, y protección de nuevas variedades vegetales. Subcontratos con terceros. Mi proyecto puede ser solo un subcontrato si quiero, y está perfecto. Arriendos, servicios básicos. Y por otro lado, inversiones en activos fijos asociados a toda la infraestructura o el equipamiento, o el equipamiento que sea necesario, que sea habilitante para que yo pueda llevar a cabo mi proyecto de investigación o desarrollo experimental. En ese caso, el crédito tributario aplica sobre la cuota anual de depreciación de esas inversiones, ¿ya? Si yo requiero adecuar infraestructura, si yo requiero construir una planta piloto, si yo requiero construir un laboratorio y equiparlos, y esas inversiones son necesarias para poder hacer mi proyecto, aplican para efectos del beneficio tributario. Es muy importante tenerlo claro. ¿Ya? Hay casos, por supuesto que el foco de esta ley no es que se aplique el beneficio tributario para inversiones, ¿no? Sino es para desarrollar los proyectos y que, por supuesto, si se requiere, digamos, invertir en estos activos para poder ejecutar esos proyectos se justifica. Pero solamente para que se den una idea, por ejemplo, el Centro de Innovación de la Viña Concha y Toro y el Centro de Innovación de 3M. Perdón, ¿pueden silenciar los teléfonos, los micrófonos, que ahí se escucha una conversación de fondo? Inversiones, lo que les decía, estos centros se financiaron con la ley de I+D. El foco obviamente no fue, el proyecto no fue
el centro, sino que presentaron una cartera de varios proyectos de investigación y desarrollo que venían a justificar la necesidad de invertir en dicha infraestructura y en dicho equipamiento para poder llevarlos a cabo, ¿ya? Ahora, ¿cómo puedo solicitar a Corfo la certificación de mi proyecto? Esto es totalmente online, está abierto todo el año, es ventanilla abierta, aquí no hay concursos, no hay un proceso, digamos, en el cual yo entre a competir con alguien. Recuerden que la ley de I+D lo que establece es un derecho. Por lo tanto, en la medida que yo tenga uno o varios proyectos que cumplan con todos los requisitos que la ley establece, voy a tener derecho a poder aplicar beneficios tributarios, ¿ya? Siempre voy a tener este derecho en la medida que mis proyectos cumplan con estos requisitos. Hay dos modalidades que la ley establece para poder justamente iniciar este proceso. La primera es la que está acá abajito, que se llama solicitud formal de certificación. Es que yo formulo mi proyecto con todos los antecedentes que me piden, esto es 100% online, ¿no es cierto? Y le solicito a Corfo que revise que mi proyecto cumple con los requisitos que la ley establece, es decir, que lo evalúe para que resuelva la certificación o el rechazo del proyecto. En este caso, los gastos, y el pago del arancel hay que pagarlo cuando yo presento formalmente la solicitud de certificación. En este caso, los gastos para efectos del beneficio tributario se pueden reconocer desde el momento que yo envío a Corfo la solicitud de certificación, ¿ya? La Corfo, la ley establece que puede demorarse hasta 180 días para poder resolver el proyecto, pero estamos normalmente entre 3, 4 meses desde que se presenta la solicitud hasta que se resuelve, ¿ya? Pero los gastos, entonces, si es que esa es la modalidad, es decir, yo formulo mi proyecto y lo presento, se reconocen a partir del momento que pincho enviar en el sistema informático y hago llegar a Corfo mi solicitud de certificación. Ojo que la tasa de aprobación de los proyectos de la ley de I+D es súper alta, ¿ya? Más del 80% de las solicitudes de certificación que se reciben son certificadas. El 20% que no se aprueba es principalmente porque no son proyectos de I+D. ¿Ya? Y de ahí la importancia y la relevancia de comprender, digamos, los conceptos y que, por supuesto, podamos dar todo el apoyo y el soporte previo al envío de la solicitud de certificación para que podamos dar una buena orientación respecto de este aspecto y de otros aspectos del proyecto. Ahí la sugerencia es que, por supuesto, participen de estos ciclos de talleres formativos que estamos dictando en la ley de I+D, porque de verdad permiten profundizar mucho respecto de estas temáticas. Son poquitas las empresas que optan por esta modalidad que les acabo de comentar, que es formular el proyecto y presentarlo a la Corfo. La mayoría de las empresas opta por partir el proceso enviando a Corfo una manifestación de intención de hacer uso del beneficio tributario. La manifestación de intención es solo un aviso que hace la empresa a Corfo informándole que tiene interés en hacer uso del beneficio tributario, ¿ya? En la cual envía a Corfo una declaración jurada del representante legal manifestando el interés de hacer uso de este beneficio y acompaña el comprobante de un primer desembolso que esté realizando con cargo a este proyecto de I+D que se supone que está iniciando. Ese primer desembolso puede haberse realizado hasta 30 días antes del momento que la empresa envía a Corfo la manifestación de intención. Es decir, hoy día estamos a 16 de abril, si hoy día mandan una manifestación de intención, podrían acompañar un primer desembolso con fecha 16 de marzo, si es que han realizado gastos, ¿no es cierto?, en el contexto del proyecto. La Corfo recibe la manifestación de intención y la acoge, ¿ya? Y luego, una vez que la empresa tiene su manifestación de intención acogida, tiene un plazo máximo de hasta 18 meses para poder presentar formalmente a Corfo la solicitud de certificación de su proyecto, ¿ya? Es decir, para entrar en este proceso en que se formula, ahí se entregan los antecedentes técnicos. En la manifestación de intención yo no entrego ningún antecedente técnico del proyecto, nada, solo le aviso a la Corfo que tengo interés en hacer uso del beneficio tributario. ¿Cuál es la ventaja de esta modalidad? Es que de certificarse el proyecto, la empresa va a poder aplicar el beneficio tributario por todos los gastos que ha realizado desde ese primer desembolso que se informó en el contexto de la manifestación de intención. Y por supuesto que entonces le da a la empresa mayor tiempo para poder formular el proyecto con más calma, ¿no es cierto? Pero tiene la tranquilidad de que ya está cubierto respecto de los gastos que está realizando porque está la manifestación de intención acogida.
El riesgo, por supuesto, es que el proyecto se rechace, insisto, de ahí la necesidad de establecer una coordinación y un contacto previo con Corfo para que nosotros podamos orientar también en ese proceso. Si es que el proyecto se certifica, lo que la empresa va a tener que hacer es rectificar las declaraciones de impuestos de los periodos anteriores para poder reconocer el derecho a beneficio tributario por los gastos que realizó en esos años. En general, yo les diría que en nuestra experiencia, si bien la ley lo establece claramente y no hay ningún problema en la rectificación, es algo que a las empresas en general como que no les gusta mucho, por supuesto, tener que hacer este proceso. Hay una empresa que el año pasado rectificó 3 periodos hacia atrás por 2.500 millones de pesos, y sin problema. Pero yo lo que les digo es, si es que esto les hace ruido, les complica, qué sé yo, lo ideal es que todo ocurra dentro de un mismo año. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, manden hoy día una manifestación de intención, si es que les hace sentido lo que yo les estoy hablando, y hay ahí, digamos, algún proyecto, algunos gastos en los cuales ustedes están incurriendo y que creen que puede aplicar para efectos de esto. Luego, en pocos meses, presenten la solicitud de certificación y que Corfo alcanza a certificar el proyecto al 31 de diciembre de ese año. ¿Por qué? Porque todo lo que certifica Corfo al 31 de diciembre de cada año, respecto de lo cual las empresas van a poder aplicar el beneficio tributario en la declaración de impuesto a la renta de abril del año siguiente. ¿Ya? Este año, como de repente se reciben avalanchas de proyectos y obviamente no está toda la capacidad humana dentro de Corfo para poder evaluar grandes cantidades de proyectos en unos plazos tan acotados, hemos decidido que todo lo que se postule al 31 de agosto, todas las solicitudes de certificación recibidas al 31 de agosto de este año, son las que con certeza van a alcanzar a certificarse al 31 de diciembre, y por lo tanto las empresas podrán aplicar el beneficio tributario en abril. El proyecto, la solicitud de certificación se puede presentar en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en el momento que quieran. Esto es ventanilla abierta, pero probablemente la resolución que certifica el proyecto va a salir después del 31 de diciembre, y por lo tanto van a tener que esperar para poder hacer la aplicación del beneficio tributario. Para que se hagan una idea, el año pasado certificamos proyectos por 76.000 millones de pesos. Es un monto súper importante, pero es absolutamente insuficiente aún para poder mover la aguja y lograr el impacto que nosotros esperamos, ¿no es cierto?, en términos de contribuir al desarrollo económico del país con iniciativas de I+D. ¿Ya? Hemos ido aumentando un poquito la participación de regiones, pero sigue siendo muy baja, y de ahí el agradecimiento por la oportunidad de poder justamente informarles y darles esta charla sobre la ley. Bueno, esto es información sobre los mercados objetivos, respecto de los cuales principalmente, ¿no es cierto?, aplican el beneficio tributario. Aquí no hay ninguna restricción. Cualquier empresa de cualquier sector que se plantee una iniciativa con componente I+D afecta al beneficio tributario. Respecto a la Araucanía, y aquí quise ponerles una estadística porque está bien fuerte. Iba a poner solamente las estadísticas de la ley de I+D, pero no hay nada desde el año 2018 en adelante, y por lo tanto las mezclé con los subsidios para que vean que igual hay iniciativas de innovación subsidiadas, digamos, por Innova en los últimos años, pero evidentemente que hay un desafío gigantesco en términos de cómo lograr incentivar el uso de la ley de I+D en la región, respecto de los sectores o mercados, digamos, objetivos en la región, principalmente agrícola, turismo, multisectorial, etc. Esta información, y esto también quiero presentárselo, lo saqué de Data Innovación. Data Innovación es una página que nosotros acabamos de lanzar, donde pueden encontrar toda la información de los proyectos que nosotros hemos apoyado y hemos financiado en los últimos 10 años. Ahí pueden jugar, armar y desarmar, bajar. Mira, la verdad es que es innumerable la cantidad de cosas que pueden hacer, así que los invito a acceder a Data Innovación. Por supuesto que la información respecto a la ley de I+D tiene cierta confidencialidad. Nosotros por ley estamos obligados a mantener la confidencialidad de los proyectos, y lo que se publica acá es información general respecto de esas iniciativas. Nunca van a encontrar el detalle del proyecto porque eso está resguardado. Y finalmente, ese es el link para poder dejarlos invitados y que se pueden inscribir a los ciclos de talleres formativos en la ley de I+D, que los realizamos todos los meses, que son 4 sesiones, una semanal, y también la invitación a que participen de este curso que se llama Atrévete a Innovar,
que está disponible en la página de Pymes en línea, y como les dije, es gratuito, es modular, cada uno puede avanzar como quiera, y si terminan los cursos y realizan una evaluación, y les va bien, porque no es tan fácil, pueden hacerlo cuantas veces quieran, pero si lo terminan, digamos, exitosamente, van a tener un certificado de que han cursado el curso a través de Innovar. Las consultas las pueden hacer al correo info.incentivotributario@corfo.cl, y ahí vamos a estar felices de poder apoyar y contestar en el fondo las dudas que puedan tener. Bueno, eso en términos bien generales es lo que yo quería comentarles sobre la ley de I+D. No sé si hay consultas, hay dudas. Voy a dejar anotado acá el correo consulta. Isabel, muchísimas gracias. La verdad que es súper clarificadora tu presentación. La verdad es que pudimos entender no solamente los conceptos, que al final es súper básico poder tenerlos claros para que en el fondo los proyectos puedan ser aprobados finalmente, sino también todo el entender el beneficio que les puede traer a los inversionistas de ley. Veo que hay manitos levantadas para hacer algunas preguntas. Quiero hacerte una pregunta antes. ¿Sí? ¿Hay alguna restricción con respecto, por ejemplo, a la antigüedad que tiene la empresa, pensando que en el fondo los que están presentes hoy día son inversionistas extranjeros, algunos que Sí. tienen varios años en Chile, otros que son sociedades nuevas que se están recién creando? Entonces, poder saber si es que hay como alguna restricción en ese sentido, que la empresa tenga alguna antigüedad o... No hay ninguna restricción. El único requisito es que sean contribuyentes de la primera categoría de la ley de impuestos y que obviamente paguen impuestos para que les haga sentido. Y si están recién instalándose y todavía no pagan impuestos, pero están realizando algún gasto, la invitación es que igual en el fondo pasen por el proceso, porque recuerden que el beneficio tributario no se extingue en el año si estás en situación de pérdida o no tienes impuesto que pagar. Se puede pagar, digamos, aplicar en ejercicio siguiente, si se deja guardado ese derecho de beneficio tributario para poder aplicarlo más adelante. Pero no hay ninguna restricción, ni de tamaño, ni de sector, ni de antigüedad, ni de ventas, ni de nada. Perfecto. Mira, vamos a dar paso a algunas preguntas. El primero que levantó la mano fue Marcelo Medina, para que puedas abrir tu micrófono. Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto, María José, verte de nuevo. Hemos estado en contacto, pero igual saludarte, Isabel. Muchas gracias por la presentación. Solamente comentar que, bueno, la región de la Araucanía parecía súper mal en las estadísticas, pero esperamos que en junio o julio cambie esto, porque nosotros estamos en la etapa de la carta, de la intención, y ahora en junio tenemos que certificar. Así que estamos trabajando con la UFRO, y esperamos hay que mejorar las cifras, así que vamos por ahí. Maravilloso, maravilloso, felicitaciones. Si necesitas cualquier apoyo, cualquier cosa, nos avisa, felices de poder en el fondo, no sé, conversar o apoyar en lo que requieran. Ya, muchas gracias. Sí, hay algunas cosas ahí que tenemos que avanzar, que ha sido complejo avanzar, pero estamos descubriéndolo en la medida que estamos avanzando en esto. Gracias buenísimo, buenísimo. La idea es que se hagan expertos Sí. en la ley. Al principio, claro, es un poco más complejo, pero después de verdad, créeme que hay muchas empresas que son hoy día clientes frecuentes y que la utilizan permanentemente. Y no hay ningún problema, eso es lo bien visto. Ojalá tengan muchos proyectos, muchos, no uno ni dos, muchos. Ya, gracias. El siguiente que tiene levantada la mano es Federico. ¿Y Fede, por favor? Hola, buenos días Isabel de Invest Chile. Primero que todo, gracias por tu presentación, por siempre estar ahí para nosotros, siempre atenta a las consultas y nada, por la ayuda prestada. Tú mencionabas algo súper interesante, yo creo, para las empresas extranjeras, que es el tema del gasto que se puede realizar en el extranjero también. Tú mencionas que puede ser hasta un 50%. ¿Cómo acreditas ese gasto? Esa es mi pregunta. ¿Cómo lo acreditas? ¿Qué documentos se necesita para acreditarlo? ¿Necesita que ese gasto sea producido en un ejercicio? ¿Pueden ser en dos ejercicios? Cuéntanos un poquito de eso, porque de repente, y con esto termino, porque de repente también puede haber un gasto intercompañía, ¿no es cierto? Entonces una matriz y una filial, eventualmente podría haber una relación de gasto ahí que se podría atribuir a la operación en Chile. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Súper buena tu pregunta, Federico, porque no lo comenté y en realidad es bien importante para el perfil, digamos, de estas empresas. Primero, que la ley no establece ningún tipo de restricción en términos de relación con quien tú puedas subcontratar. Si tú decides contratar a un tercero para que te apoye al desarrollo del proyecto, pueden ser empresas relacionadas y no hay ninguna restricción en ese sentido. De hecho, el caso que yo les comenté, el grupo Arauco, todo el I+D que van a hacer a 10 años, ellos contratan a Bioforest
que es el brazo, digamos, armado de I+D y no hay ningún problema. Ya la ley es explícita en términos de que pueden estar relacionadas, ¿ya? Eso es una cosa. Y lo otro es que el gasto tú lo puedes realizar en el fondo conforme se establezca la ejecución del proyecto. O sea, si es que hay un subcontrato con un tercero que se va a pagar fuera de Chile y su participación está considerada en 1 año, 2 años, 3 años, da lo mismo. O sea, en el fondo puede, digamos, establecerse conforme a la naturaleza del proyecto, y el pago también es algo que nosotros no lo definimos. O sea, o puedes pagar por adelantado el servicio, o puedes pagarlo, digamos, en parcialidades, 1, 2 o 3 años. La verdad es que no es algo que nosotros en el fondo regulemos directamente. Sí, lo que establece la ley es que a lo menos el 50%, ojo, de los desembolsos y de las actividades del proyecto deben realizarse en territorio nacional. Perfecto, perfecto. Reitero, sí, un temita. ¿Cómo lo acreditas tú acá? ¿Cómo presentas el contrato Ya. o presentas tú un invoice? ¿Qué es lo que invoice. puedes? Sí, el invoice. Ya, El invoice. ya, perfecto. Ok, clarísimo. Súper, 1 millón. No sé si hay más consultas. Sí, no veo más preguntas. No sé si alguien más quiera aprovechar que Isabel nos está acompañando y que ella les pueda responder las dudas que tengan. O, bueno, que también que te contacten al correo que tú pusiste ahí en el chat, que te puedan hacer las Eso. consultas. Ideal también que me copien en el fondo para poder hacer el seguimiento y acompañamiento en el fondo en todo el proceso, porque vamos a ir trabajando en conjunto. Por supuesto. Y te voy a mandar la presentación también, María José, para que la puedas compartir, y ahí van a ir también los links, que me interesa que de todas maneras se metan en el curso Atrévete a Innovar. Mira, más allá de que el foco no es I+D propiamente tal, de verdad que es un curso que hizo Javier Traslaviña, que es un académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, del Magíster en Innovación, y es extraordinario. Entonces, es una tremenda oportunidad si pueden compartirlas con quienes quieran. Ojalá tengamos mucha gente en Chile que haya cursado la Atrévete a Innovar. Súper, muchísimas gracias. Bueno, también contarles que la grabación va a estar disponible, lo vamos a subir al canal de YouTube de Inversar Araucanía, va a estar también en la página, y ahí les vamos a mandar también la información para que la puedan tener. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Isabel, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día, y la idea es ir haciendo ese tipo de talleres a lo largo del año, poder ir acompañando a nuestros inversionistas extranjeros y apoyándolos en todo el desarrollo de sus inversiones acá en nuestra región de la Araucanía. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Muchas gracias.